literal me desconecto y digo, ya, o sea, ya no quiero estar aquí. Me rindo y digo, pues ya, o sea, lo que me toca vivir y está bien morirme, ¿no? O sea, acepté mi muerte. Yo no entiendo por qué la humanidad siempre tiene que esperar hasta que está en el hoyo. O sea, rompas en caso de emergencia. No puedes comprar salud, ¿no? Eso tiene que estar balanceado. Tiene que estar balanceado. Escribe tu historia, o sea, escríbela. Y al escribir todo lo que pasaste, tu historia te va a decir hacia dónde moverte. Una señora que lleva 15 años con artritis hoy ya no sufre eso porque decidió respirar todos los días y bañarse con agua fría todos los días. Vamos a comer ahí con mi papá y me dice, ya entendí lo que estás haciendo, ¿no? Y está muy fregón. O sea, te quiero felicitar porque me siento orgulloso de ti, ¿no? Y fue como, wow. O sea, no me esperaba eso. Bienvenidos a Game Changers, un espacio donde exploramos las historias detrás de las personas que están transformando su industria y también su propia vida. Este podcast nació en un momento de quiebre personal. Después de años de estar construyendo hacia afuera, tuve que hacer una pausa y aprender a construir desde adentro. Así nació Create, un marco que reúne los 6 pilares que me han transformado como creador, empresario y ser humano. Claridad, resiliencia, ejecución, autenticidad, transformación y empoderamiento. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo una conversación con alguien que encarna esos 6 pilares, desde el cuerpo, desde la mente y desde el alma. Estoy grabando esta introducción desde San Diego, California, mientras estoy aquí de vacaciones con mi familia. Disfrutando una pausa de verano, me pareció el lugar perfecto para presentarte este capítulo que grabé hace unas semanas en la Ciudad de México, después de vivir una experiencia poderosa con el invitado que estás a punto de escuchar. A Juan Pablo Álvarez lo conocí por primera vez a través de una pantalla durante el reto Gana tu Mañana de Oso Traba. Ahí nos habló de la hormesis y yo apenas comenzaba un proceso de reconexión profunda conmigo mismo, así es que no le hice mucho caso. Meses después, lo vi en persona en Business Masters Live, donde cada mañana arrancábamos el día respirando, conectando y recordando que el poder no está afuera, sino adentro. Decidí cerrar esa semana de transformación asistiendo a su curso introductorio del método Wim Hof. Ahí viví 2 experiencias que marcaron un antes y un después en mi vida. La primera, alcanzar un estado de meditación tan profundo que por fin entendí lo que significaba estar verdaderamente presente. La segunda, una inmersión en hielo que juré no repetir jamás, pero que terminó meses después por convertirse en una de mis prácticas favoritas. Hoy lo hago cada mañana cuando estoy en casa y no es exageración decir que cambió mi fisiología, mi enfoque y mi energía vital. Hace unas semanas, Juan Pablo me invitó a su casa en la Ciudad de México. Y antes de grabar este capítulo compartimos otra inmersión, un ritual de silencio, presencia y humildad. Esa mañana sentí que todo mi cuerpo gritaba, pero mi mente callaba para poder estar conectado y tener esta conversación que tuve con él. Esa experiencia fue el preámbulo perfecto para esta conversación. Una conversación que no solo toca la salud, el cuerpo y la respiración, sino también el propósito, la disciplina, el miedo y el poder interior. Juan Pablo no es solo el señor de los hielos. Es un hombre que convirtió el dolor en camino y el camino en misión. Te invito a escuchar este episodio con el cuerpo abierto, la mente atenta y el corazón presente. Porque esta no es una entrevista más. Es una invitación a reconectar con lo que realmente importa. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor muy especial. Suscribirte a este canal en YouTube o seguirnos en la plataforma donde nos escuchas es gratis, pero hace toda la diferencia. Tu suscripción, tus comentarios y el que compartas este contenido nos ayuda muchísimo a crecer, a llegar a más personas y a que los algoritmos jueguen a nuestro favor. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te movió de este capítulo y ayúdame a seguir construyendo esta comunidad de creadores con propósito. Aquí seguiré compartiendo contigo conversaciones con alto valor nutricional para la mente y el alma. Ahora sí, vamos a la entrevista. Esto es Game Changers y esta es la historia de Juan Pablo Álvarez. Y que Juan Pablo, la verdad es que qué gustazo estar aquí. Estábamos platicando después de irnos a tu hogar y que me recibías, la verdad, cuando me hiciste la invitación tan generosa.
Yo no puedo perderme esa experiencia y vivir los hielos en la casa de los hielos, ¿no? Es una belleza tenerte aquí. La verdad es que como te platicaba, Juan Pablo, no tengo el privilegio de que seamos todavía amigos, pero has sido de esas personas que realmente sin conocerte y sin conocernos has transformado mi vida, y por eso es muy especial tenerte aquí como un verdadero game changer, ¿no? O sea, este proyecto de podcast es tener conversaciones con gente que ha impactado mi vida de una forma especial, y durante el último año esta experiencia que comparto en este momento y que compartía en unos contenidos hace unas semanas en Substack, son un reconocimiento a esa transformación del Manuel soberbio que creía que no tenía nada nuevo que aprender y que iba a aprender de personas que no conocía, a ese Manuel que hoy es un adicto de las nuevas experiencias, de la nueva información, de la nueva educación a mis 45 años, que durante años me tuvo alejado, y lo platicabas ahorita de esa persona que decía, es que si yo hubiera aprendido esto hace 20 años en el mundo de las finanzas, ¿no? Cómo se hubiera transformado o estaría transformada mi vida. Pues yo lo estoy viviendo más que en el mundo de las finanzas, en el mundo de mi vida, ¿no? De cómo veo la vida, de cómo vivo mi vida y de cómo quiero vivir mi vida por los próximos 45, 50 años que me queden por vivir, y vivirlos con intención, con propósito y sobre todo con mucha mayor claridad, ¿no? Y uno de esos grandes maestros que me han ayudado a abrir esos ojos, sin duda eres tú, y te agradezco, y es un honor para mí que estés aquí. Manuel, ¿qué te digo? Un placer, un honor también estar platicando y recapitulando lo que ha pasado, ¿no? No se alcanzó a ver, pero se me puso la piel chinita cuando me estabas presentando y ver hacia dónde llegan las cosas, ¿no? Cómo entraste a un reto y luego viniste a un evento y luego decidiste ir al taller ese que hoy un fin de semana. Y vaya, o sea, aunque no nos conozcamos, yo también cuando platicamos y cuando me invitaste a esto, no sé qué me dijiste, a 1000 cosas, fue como, este güey es chido, ¿no? O sea, este güey vibra chingón. Entonces, sí. Un placer estar acá y pues vamos a darle. Vamos a darle. Antes de entrar en esta conversación, como te decía, te quiero agradecer por haberme abierto las puertas de tu casa y realmente empezar el día con este ritual. O sea, hay diversos niveles de intensidad y es cuestión de ir acostumbrándome, pero algo a lo que yo me negaba incluso a repetir después de haber tomado este curso o taller introductorio contigo en octubre, hoy ya el cold plunge, ¿no? A 15, 14 graditos, con hielitos, pero no tan de romper el hielo como hoy. Pero ahorita me siento de maravilla, ¿no? Esta energía es, y quiero llegar a ese nivel de mastery. Pero, ¿qué representa para ti ese primer contacto matutino con el frío y cómo se volvió un ritual tan fundamental para ti? Sí. Bueno, digo, yo llevo pues ya muchos años practicando esto de los hielos como ritual, como práctica casi diaria. Hay escasos días en los que no lo hago por otras razones, pero para mí ese momento en el que, o sea, la gente dice es que tú ya eres experto, ya lo sabes hacer y demás, pero cuando abro la tina y rompo el hielo, siempre pasa por mi cabeza es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? O sea, va a estar muy fuerte. Y es una conversación interna. Hay veces que me meto y literal estoy a nada de salirme, ¿no? Pero sé que mi cuerpo se sabe adaptar. Sé que le va a generar un beneficio en el corto mediano plazo del día, ¿no? O sea, sé que todo lo que estoy haciendo, esa fuerza, esa sensación de que es fuerte, ¿no? Que no es fácil, pues me va a dar energía para atacar el día y salir con más enfoque y salir con más intención, ¿no? Entonces es una manera de empezar el día fuerte,
pero que me conecta conmigo mismo, que siempre me hace que se me apaguen los pensamientos, que me lleguen mensajes quizá a veces. Y vaya, o sea, es una manera de despertar todos los sistemas de mi cuerpo, ¿no? Como lo vemos en los cursos, como que se activa toda la sangre, se mueve, el cerebro se activa, vaya, el calor en tu cuerpo. Cuando sales, pues hay que generar calor de vuelta, ¿no? Y pues todo eso hace que tu cuerpo cambie, ¿no? Que resetees una computadora, como quien dice. Y es hermoso. Tu teléfono hace un par de días y funciona. Sí. ¿En qué momento sentiste por primera vez el quiebre en tu vida, no? Esa voz que te dijo esto ya no es sostenible y tiene que haber otra forma. Ese momento de tu enfermedad de Lyme, ¿no? Sí. Bueno, yo pasé por un proceso de enfermedad de Lyme, un diagnóstico muy fuerte, donde mi energía se fue al suelo, donde había dolor crónico, donde no podía conciliar el sueño, me insomnio, o sea, con donde no era en un par de semanas después de un piquete, una garrapata, yo no era nadie, ¿no? O sea, no tenía energía para arrancar el día, básicamente. Y después de haber ido con muchos expertos médicos en Estados Unidos y literal, yo tenía la información de lo que estaba pasando en mi cuerpo, pues simplemente estaba dando seguimiento y siguiendo indicaciones, vaya. Y un momento en el que ya estando en tratamiento, ya sabiendo todo lo que tenía que hacer y sabiendo también el mapa de lo que estaba pasando en mi cuerpo, pues entro en un desbalance enorme, o sea, donde mi cuerpo se comportó de una manera muy distinta y me sentía mucho dolor, o sea, más que nunca. Lloré, vomité, me dio diarrea, o sea, literal me desintegré, me descompuse. Entro a mi cama, me da frío, no me da frío. Y al sentir como no soy nadie y que me estoy muriendo y que literal dije, pues güey, ya me voy a morir. O sea, no creo que el arme para el siguiente día. Y o sea, literal me desconecto y digo, ya, o sea, ya no quiero estar aquí. Me rindo y digo, pues ya, o sea, lo que me toca vivir y está bien morirme, ¿no? O sea, acepté mi muerte. Yo creo que ese fue lo que me ayudó al día siguiente despertar vivo, o sea, todo jodido, pero vivo, y decir como, bueno, pues ya, o sea, ya pasó mi muerte, ahora viene mi renacimiento, ¿no? Vamos a tomar acción, vamos a entender de qué viene esto, o sea, de qué se trata, cómo se mastica. Empecé a estudiar, empecé a entender que pues habitamos una máquina perfecta, un cuerpo que es como muy, muy complejo de entender, pero que si tú le empiezas a dar los nutrientes, a dar los movimientos, las prácticas y a darle el espacio para que se regenere, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y por eso empecé a buscar técnicas complementarias a lo que yo ya estaba haciendo, que era tomar un chingo de medicinas. O sea, estabas con medicina tradicional. Sí, 9 medicamentos al día. Y a ver, perdón, pero ¿te daban como episodios, como ataques o como...? Nunca me dio como un ataque así como tal, más que ese día que todo lo que sentía se multiplicó por mucho, ¿no? Y venía, yo creo que aproximadamente 3 meses sintiéndome mal, más mal, hasta que llegué a un punto en el que toqué fondo, y después de tocar fondo me despierto el día siguiente y empiezo a tomar acción. ¿Y las medicinas no te estaban haciendo? Sí hacían su efecto, o sea, sí hicieron. Yo no estoy en contra de la medicina, pero creo que hay una parte esencial de cualquier proceso de enfermedad donde el paciente entrega su poder por completo a un médico y dice, pues este es el experto, lo que diga lo voy a hacer, ¿no? Y él me va a curar. Yo estuve ahí, vaya, o sea, estaba pagando una lana por ir con expertos en Estados Unidos, que eran los mejores. Pues es como, pues hay que hacer lo que te dicen ellos, ¿no? O sea, yo no sé nada. Pero la realidad es que por más experto que sea un médico y por más
bien intencionado que tenga y mencionar lo que sea, pues él sigue siendo un guía, ¿no? Sigue siendo una perspectiva y creo yo que adicional a eso, lo más importante es conectar con uno mismo y empezar a escucharte, empezar a trabajar en tu día a día todos los días para empezar a salir adelante de ese hoyo en el que estaba o simplemente lograr cualquier propósito que te propongas, ¿no? O sea, creo yo que todo lo que está afuera, los Tony Robbins y los médicos y las religiones y el estándar, ¿no? La familia, todos son perspectivas y todos son como una especie de guías, ¿no? Que y hay nutrientes en todo. Tú te puedes ir agarrando de todo, ¿no? Pero al final, o sea, a donde te lleva todo esto es conectar primero con tu esencia, conectar contigo mismo y tener espacios en el día donde estés contigo mismo, donde puedas concentrarte en tu respiración, donde sientas a tu cuerpo. En el hielo es un lugar donde sientes todo tu cuerpo, estás muy presente y empezar a marcar tu propio camino, ¿no? O sea, tomar todo lo que te haga sentido de lo que está al lado, de las perspectivas y demás y empezar a construir tu propio camino. Y creo que eso fue lo que yo empecé a hacer. O sea, ese fue el punto de quiebre. Pero tú ya habías oído, o sea, o ya era... Ya había escuchado mil cosas, ya había medio leído, pero no había tomado acción, ¿no? O sea... Estaba ahí la información, pero no la habías aplicado. No la había aplicado, ¿no? Y uno de mis mensajes que generalmente comparto últimamente es, pues, yo no entiendo por qué la humanidad siempre tiene que esperar hasta que está en el hoyo, ¿no? Hasta el último, sí. Rompas en caso de emergencia. A ver, estaba ahí, úsalo. Y creo que estamos evolucionando como humanos a un espacio donde cada vez somos más conscientes de todo lo que nos manda a los hoyos y tener prácticas diarias para estar más fuertes, para tener más energía y enfrentar el día a día desde otro lugar y empezar a identificar esos hoyos, ¿no? Desde antes y no caer. O sea, no hay necesidad de darte en la madre para empezar a trabajar en uno mismo, ¿no? Y es muy poca gente la que yo conozco que me ha dicho como es que a mí nunca me ha pasado nada y estoy aquí en tu curso porque simplemente quiero ser mejor persona, ¿no? Y en el momento en el que evolucionemos hacia ese lugar donde la gran mayoría de la gente esté ahí, las cosas realmente se van a empezar a mover rápido, ¿no? Se está moviendo. Y sucede. O sea, a ver, estamos platicando aquí en gran parte por eso. En ese momento, profesionalmente, ¿a qué te dedicabas? Yo era director de una empresa inglesa de programas de lealtad en México. Me tocó lanzarla y operarla por 4 años. O sea, ¿no? Te dedicabas completamente a algo distinto que al wellness y a... Sí. O sea, entonces realmente, ¿cómo fue para ti encontrar tu propósito que hoy guía tu vida en medio de una enfermedad tan intensa y que estaba acabando tu vida? O sea, no solo salvó tu vida el método y todo lo que aprendiste para recuperarte físicamente, sino además ahora dedicas tu vida a eso que salvó tu vida, ¿no? Sí. Pero para llegar ahí hubo un elemento muy importante que últimamente se lo he recomendado a mucha gente y es una recomendación de un amigo mío que cuando estoy en Guadalajara se llama Remy. Fuimos roomies, es francés, ¿no? Y él siempre soñaba con aparecer en la televisión, ¿no? Éramos estudiantes de 21 años, 22 años, no sé cuántos años teníamos, pero estar filmando animales y cosas así como de Nat Geo, ¿no? Es un decir. Y ya había grabado ciertas cosas, había tenido ciertas apariciones ahí en ciertos programas porque era muy movido. Yo le decía, güey, te vas a morir de hambre en ese pedo. O sea, no hay nada ahí. O sea, te vas a aventar un challenge impresionante y pues mejor vete al tema empresarial, ¿no? O sea, yo estaba muy metido en fábricas, ya trabajando ahí en laboratorios PISA, ¿no? De intern en Guadalajara. Y seguí ese camino. Vaya, seguí ese camino. O sea, sí fui... Camino tradicional, el que nos... Un camino tradicional con mucho vigor y con mucha
empuje y a mis 29 años ya estaba donde mucho más lejos de donde yo pensaba que iba a llegar, ¿no? O sea, tenía... Como marcaba el manual, ¿no? Voy por buen camino. Iba por buen camino y la gente que estaba al lado de mí me decía, vas por buen camino, y la gente te reconocía y todo estaba muy cool. Y pasa todo esto que te cuento, ¿no? Salgo de ese hoyo, salgo como otra persona, salgo como, güey, o sea, sí, esto es importante, pero es más importante estar bien yo conmigo mismo. Y me encuentro a este amigo y le digo, pues fíjate que me pasó todo esto, no son mis mejores amigos. Ya había pasado un año de que yo ya no estaba, ya había pasado un año del piquete, ya no tenía medicamentos, ya estaba... Sí, identificaste el momento en el que adquiriste la enfermedad. Sí, identifiqué el momento de eso que me picó. Y le pregunto a mi amigo, oye, quiero hacer un chorro de cosas. O sea, quiero ayudar a gente que está pasando por lo mismo que yo pasé, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Y te veo a ti, ¿no? Te veo a ti, Remy, que ya estás grabando en Nat Geo. O sea, el güey ya estaba donde quería estar. Lo que te propusiste. Sí, grabando en India, no sé, en Rusia, renos y pájaros y demás. Y se me hace muy chingón, ¿no? O sea, porque realmente te fuiste sobre eso, sobre tu pasión, tu propósito. Tú lo tenías muy identificado antes, pero ahorita yo estoy en esa búsqueda del propósito, ¿no? Y me dice algo muy sencillo. Me dice, Juan Pablo, escribe tu historia. Escribe tu historia, pues, escríbela. Y al escribir todo lo que pasaste, tu historia te va a decir hacia dónde moverte. Ok. Y menciono esto porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos atravesado en la vida, desde el escenario que nos tocó vivir, ¿no? O sea, yo soy muy creyente de que cualquier cosa dura o challenging que nos pasa es simplemente algo que nos toca vivir y está en nosotros aprender de esto y dar la vuelta. Y eso fue lo que a mí me tocó hacer, ¿no? En ese estatus donde estaba muy bien y de repente pues, ya no hay nada de lo que yo tenía o creía que tenía. Y al escribir la historia de cómo salgo de ahí, me dice como, vete por acá, ¿no? O sea, haz esto, güey, haz un taller, güey, o sea, compártelo con tu familia, ¿no? Y ya para un par de talleres que había hecho, dije como, me quiero dedicar a esto. O sea, esto fue tan transformador para mí, está siendo muy transformador para otras personas que llevan algunos meses, a veces años, con algún achaque, ¿no? O sea, ansiedad, o sea, depresión, o sea, inflamación en algún lugar donde por el simple hecho de empezar a trabajar la respiración y de enfriarte tantito el cuerpo, ya sea con una regadera, no tiene que ser hielo, hay cambios sustanciales en cualquier humano que se decide a probar algo nuevo que no es meterte cosas al cuerpo, ¿no? O sea, no es meterte suplementos, no es cambiar alimentación, güey. No es... Sí, no es cambiar tu química. No es cambiar tu... Sí la cambias la bioquímica con la respiración, pero es un estado temporal, ¿no? Entonces es respirar de una manera y enfrentar cosas que te incomodan como el frío, que se lo sigo haciendo a diario, ¿no? Y cuando veo esos resultados o esos outcomes en muchas personas que yo estimo y que quiero, digo como, wow, o sea, esto está muy fuerte. O sea, veo como un amigo dejó de fumar nada más por empezar a hacer respiraciones, ¿no? Sin proponérselo. O sea, imagínate que no te propusiste dejar de fumar y dejas de fumar. O sea, eso es como muy loco, ¿no? Porque la gente normalmente, o sea, sí, es un gran esfuerzo. Quiere dejar algo, ¿no? Y así, pero que empieces una práctica y que sin querer dejes un vicio. O sea, así de poderoso es esta respiración, ¿no? Me encantó esto que comentas tu gran maestro Remy, en ese sentido de hacer esa pausa. O sea, ya habías tú vivido este proceso de transformación y de recuperación de tu enfermedad, habiendo encontrado a través de la respiración y de el frío una forma de curar tu cuerpo, ¿no? Pero
todavía no encontrabas en realidad tu propósito. ¿Seguías tú en esta dinámica corporativa? ¿Fue más ese reflejo de ver a tu amigo que se había propuesto lo que parecía inalcanzable y un sueño guajiro en la universidad, lo que te movió para realmente conectar con esta historia que me está diciendo mi amigo que escriba? Es lo que me va a ayudar a llenar ese vacío que el ir jugando por las reglas tradicionales y el camino corporativo no te estaba satisfaciendo. Uh-huh. ¿O cuál fue ese momento de quiebre? Yo creo que fueron muchos momentitos, ¿no? Que cuando... O sea, no hubo un aha moment así. No hubo un aha moment. Sí había una intención de quiero compartir esto. Quiero abrir un centro. O sea, como que quiero hacer muchas cosas, pero lo que me hizo afinar y tener más dirección hacia dónde me quiero mover fue escribir la historia, ¿no? Pero no nada más escribir la historia, sino también tomar acción sobre lo que quería hacer, ¿no? Y empezar a lanzar talleres y es un miedo muy cañón. O sea, lanzar una fecha, se va a llenar, ¿no? Va a venir alguien. Va a venir alguien y de repente fueron 15 personas a mi primer taller. Curiosamente, ahorita, esto fue hace 6 años y ahorita fue un señor que fue a mi primer taller, Carlos se llama. Fue a echarse unos hielos ahí al final del taller que di el fin de semana y fue como muy reconfortarte ver. Ahí sigue. Alguien que por curiosidad fue hace 6 años y ahí sigue, ¿no? O sea que el primer taller que di oficial con gente que no conocía, pues la gente sigue practicando, ¿no? Bueno, todos, pero ver que hay gente que lo sigue. Son parte de tu comunidad. Sí. Entonces, ese momento fue realmente hacer esa pausa, observar lo que te había sucedido, cómo lo que te había sucedido lo habías resuelto con estas herramientas y encontraste realmente el propósito para decir el mundo corporativo, este modelo tradicional del deber ser empresarial y de no es para mí. Sí, a ver, y voy a hacer un paréntesis aquí porque luego hay muchas corrientes donde te dicen salte de donde estás y empieza a vivir tu propósito y cosas así. Yo creo fielmente que el mundo corporativo es un gran lugar que se necesita y que hay mucha gente muy talentosa que hay gente muy feliz en ella, con pasión ahí. O sea, yo no quiero decir que eso está mal. Y creo que el primer paso que debe de dar cualquier persona cuando quiere generar un cambio, ya sea del mundo corporativo o de salud o de lo que sea, es encontrar los espacios para estar bien con uno mismo, ¿no? O sea, esas pausas, tú mencionaste ahorita, ¿no? Como tener pausas, prácticas, encontrar paz en donde estás. Y ya que sabes encontrar paz en donde estás, por unos meses, vamos a decirlo así, desde ese lugar te mueves a lo siguiente, a lo que te quieras mover. Y quizá te puedas quedar ahí porque dices, ya supe encontrar paz aquí también, ¿no? Pero sí veo mucho esta corriente de quema las naves. Que quema las naves, tu entorno te está jodiendo, y pues salte de ahí, ¿no? Entonces yo encontré mi propósito saliéndome del corporativo. Entonces, pues no, o sea, no es así. ¿No? Y no es inmediato. Y porque muchas veces lo que está distorsionado en esa relación que tienes con tu trabajo corporativo es tu perspectiva, eres tú mismo. Entonces, si crees que cambiándote de chamba vas a cambiar... no, necesitas cambiarte los lentes o limpiarlos. O limpiar los lentes, ¿no? Que por cierto, yo tengo que limpiarlos. O sea, entonces, pues sí, o sea, puedes arrastrar esas cosas, ¿no? Oye, es que esta novia pues se queja mucho, ¿no? Y tiene una mala actitud. Entonces, pues cambias, sales de ahí y luego te vas a encontrar que es lo mismo, ¿no? Y pues realmente qué está generando uno para que eso suceda.
O sea, entender todas las acciones y acciones y vicios y patrones que hace uno, entenderlos, que están ocasionando que tu mundo se vea así, ¿no? Y pues para encontrar pausas hay que respirar despacio, hay que cerrar los ojos. Entonces, realmente, mi siguiente pregunta era, ¿qué te sostuvo en esos momentos en que tu cuerpo estaba quebrado, pero pues, todavía no te rendías, ¿no? O sea, fue realmente esas pausas que respirando, porque en el caos, en la crisis, en la intensidad de la enfermedad, en el hartazgo del trabajo, de la relación, de el momento en el que te sientes, esto ya valió madre, no encuentro respuestas. Eso que fue tu safety net o tu el salvavidas, fue hacer esas pausas respirando. Sí, a ver, yo creo que desde la primera vez que hice la respiración en mi casa con una aplicación, sentí un cambio, ¿no? Y el sentir un cambio así de inmediato, después de tomar 9 medicamentos y hacer muchas cosas que seguramente estaban inmediato funcionando. Haciendo algo que nunca habías hecho antes. Que nunca había hecho, ¿no? Y ver lo potente que es el trabajar la respiración, porque ni siquiera me había metido a una regar agua fría ni hielos todavía. O sea, el sentir algo distinto y sentirse bien en uno mismo, en tu cuerpo, sentir un ligero cambio, porque no era como que respiré, me siento bien, ¿no? Obviamente seguía con dolor crónico y seguía con una confusión enorme de por qué me estaba pasando esto a mí y cosas así, pero el sentir un ligero cambio rápido en 20 minutos de hacer una respiración, esto funciona. Te inspira y te da luz en ese momento, ¿no? Entonces, yo por eso actualmente digo que, o sea, lo mejor que puede hacer uno en el día es tener un espacio para ti mismo de 10, 15 minutos, 20 si se puede, 1 hora si se puede, donde no estás con nadie más que contigo, ¿no? Donde literal el celular está en modo avión, donde estás con música, escribiendo, respirando, estás contigo. Es el mejor regalo que te puedes dar. Sí. ¿Cuál ha sido la batalla interna más difícil por la que has pasado? ¿Es el dolor físico que tuviste durante la enfermedad, el miedo y la frustración que esto te generaba, o la presión social del cambio radical de vida que tuviste de estar en el mundo corporativo y dar un shift por completo al ser un líder dentro del mundo del wellness? Uh-huh. Pues sí, creo que había algo de sí, habían muchas voces fuera de mí que me decían como aguas, ¿no? O sea, sobre todo porque estaba en un lugar muy bien posicionado, ¿no? Como familia, amigos, como ¿por qué está haciendo eso? ¿No? Hasta... Sí, ya te hizo daño la garrapata. Sí, no, como a ver, o sea, piénsalo 2 veces, o sea, está muy hippie eso, ¿no? Pero creo que cuando estás muy convencido de algo que lo sientes en ti mismo, o sea, no hay nada, no hay voz que te frene, ¿no? Y inclusive o sea, me llegué a enterar de que mi papá, que en paz descanse, que estaba en ese momento de Hermosillo, ¿no? O sea, un amigo se lo encuentra y platica con él y le dice, oye, que Juan Pablo se hace su trabajo y no sé qué cosa, como, oye, o sea, el está preocupado por mis decisiones, pero no me lo expresaba, ¿no? Y hasta que, o sea, voy y hablo con mis papás y les digo, pues voy a hacer esto y así. Y luego ellos vienen a Ciudad de México exactamente hace 6 años, en julio, finales de julio, fue un taller. Y ven lo que sucede en esta experiencia donde pues, toda la gente sale fascinada, ¿no? Y dicen como, wow, o sea, esto está muy poderoso y demás. Y vamos a comer ahí con mi papá y me dice, ya entendí lo que estás haciendo, ¿no? Y está muy fregón, o sea, y te quiero felicitar porque
me siento orgulloso de ti, ¿no? Y fue como, wow. O sea, no me esperaba eso. Qué belleza. Ay, Juan Pablo, no sabía que esa pregunta iba a llegar tanto al corazón, pero, o sea, me pusiste la piel chinita también ahorita porque ayer, a mí me lo han cuestionado mi familia, amigos, a quienes les he compartido el proceso de transformación por el cual yo he pasado, afortunadamente no motivado por algo tan intenso como lo que te pasó a ti, ¿no? Pero esa pregunta de la familia, esa preocupación auténtica y hasta entendible de, oye, ¿por qué estás subiendo contenido a redes? Me dicen a mí, ¿no? Ya, ¿cómo hacen ahora un podcast? Y ayer vino mi hijo, estuvo aquí mientras entrevistaba a Héctor Mijangos. Y el mensaje que me mandó en la noche mi hijo de, papá, wow, está increíble, te veo feliz. Dices, hasta que no los que más nos queremos nos reconocen o entienden el por qué estamos haciendo un cambio en nuestras vidas, ¿no? Porque pues, obviamente lo que más les preocupaba a tu familia en ese momento era la enfermedad, ¿no? Y que tú recuperaras esa energía, esa vitalidad, porque pues, siempre has sido alguien, me has platicado, deportista. De hecho, la garrapata te picó haciendo alguna actividad al aire libre. O sea, no estabas en la oficina, ¿no? Entonces, el ver esos cambios en tu vida, pues conectó con tu papá y con tu familia en un sentido más profundo que incluso la propia enfermedad. Sí, rotundamente. Sí fue algo como muy, muy curioso porque pues al final mi papá era un gran ejemplo de eso, ¿no? Mi papá fue una persona que siempre estuvo en servicio a los demás y para mí era servicio a los demás. Me refiero a que trabajó en educación, o sea, fue hermano lasallista, o sea, siempre estuvo en temas ahí con el TEC, o sea, fue un gran educador con empresas también, para empleados, o sea, programas para bienestar, no sé. Pero siempre se veía como un título muy grande de alcanzar. Yo decía como, güey, o sea, yo creo que me gustaría dar clases de algo ya que tenga 50 años o ya que tenga... Sí, pero alcanzar ese camino nivel de recorrido. maestría del papá está cañón. Sí. Y sin darme cuenta ya estaba haciendo eso, ¿no? Y creo que él también como que dijo, mira, o sea, sus 31 años, no sé, ya está en ese tipo de cosas. Pero pues sí, ¿no? Seguir el llamado y confiar en uno mismo es esencial y escuchar las voces es importante. Creo que las voces de tu entorno y sobre todo cuando te tiran warnings, ¿no? De, oye, ten cuidado y por qué y esto, pues creo que siempre lo hacen desde un lugar muy, muy bonito, ¿no? Como desde una preocupación, la preocupación auténtica, desde el amor. Preocupación auténtica, desde el amor. En muchas ocasiones, en ciertos otros casos, o sea, mucha gente lo toma como algo malo, ¿no? Como una amenaza. Como una amenaza, como una limitante. Pero creo que detenernos y entender desde dónde vienen todos estos consejos, estos warnings y demás, pues es importante, ¿no? Y escucharlos, escribirlos y confiar en tu camino, ¿no? Al final, que es el que marca el camino en el presente es uno mismo. Y no hay nada que nos pueda detener, ¿no? Más que seguir avanzando y decir, sí, por aquí me voy a ir, ¿no? Y como decía Johnny, keep walking. Keep walking, Johnny Walker. ¿Qué decisiones difíciles tuviste que tomar para alinear tu vida a esta nueva misión? O sea, ese cambio del mundo corporativo al mundo del wellness. Pues vaya, creo que
La decisión más difícil fue soltar el ingreso mensual, ¿no? Que caía así como La seguridad. La seguridad financiera. Y me tomó tiempo porque aunque lo había anunciado, fueron varios meses, ¿no? Muchos meses de decir ya, ¿no? O sea, ya ahora sí me voy a lanzar. Y estuve en una conferencia que se llama The School of Greatness, algo así, The Summit of the School of Greatness, una cosa así, de Lewis House. Una maestra que tuve de respiración y todo esto de Wim Hof Method me invitó a colaborar ahí. Esto fue en 2019 y yo llevaba un año siendo instructor más o menos. Ya un año compartiendo de manera profesional, unos 6 meses yo creo. Y yo una plática de Jesse Itzler, no sé si lo ubicas, un emprendedor americano muy loco, que te invitaba a tomar acción, ¿no? O sea, decir como, güey, o sea, ya sabes, o sea, como, ya sabes lo que quieres, o sea, haz algo. Da el salto. Como da el salto y así, literal, sacaba la conferencia y agarro mi celular y envío un correo a RH de, ahora sí, o sea, 2 semanas. Toma acción inmediata. O sea, no te pares de aquí hasta que ya hayas mandado el mail o lo que sea. Lo empecé a escribir ahí y luego lo fui a mi cuarto y lo terminé y lo mandé como... It's done. It's done. Y ahí ya no había vuelto atrás. Era como ya había renunciado a eso y tenía que ser más estratégico con mi trabajo, ¿no? Y preparaste tu salida, preparaste tu cambio. O sea, dijiste, a ver, voy a dar este paso, tengo que administrar ahorita en mis ingresos, tengo que guardar un poquito más para prever tantos meses, o dijiste, o ya tenías un ahorro y tenía un ahorro, no así enorme. Pintaba muy bien, era 2019, ya estaba dando talleres con empresas, ya estaba con talleres llenos sin publicidad, ¿no? O sea, iba muy bien. Y pum. Pandemia. O sea, pandemia y ahora no puedo hacer nada presencial. Y otro gran amigo que tengo me dijo como, o sea, me impresionó lo tranquilo que estuviste durante los 4 meses que no hiciste nada, ¿no? Como el tú de antes era como muy, vamos a movernos acá y no sé qué, y como que estuviste en calma. Pues es parte de... ¿Y qué fue lo que marcó esa calma? Pues creo que la misma práctica de respiración, de hielos y de entender que no controlas nada y de entender que esto viene pues por un propósito mayor, y al final lo que trajo fue mucha conciencia en respiración. O sea, esa pandemia trajo muchísima conciencia en trabajo de respiración y fue ahí donde técnicas de respiración explotaron, como Wim Hof Method, como Oxygen Advantage, como cosas que estaban ahí, que llevaban años diciéndole a la gente, hagan esto y nadie lo hacía. Se empezó a generar mucha conciencia en torno al bienestar. Al aprendizaje. Y al aprendizaje. Y entonces eso desencadenó algo muy fuerte, ¿no? Y durante esos meses estuviste preparando o evolucionando tu modelo de negocio hacia algo distinto. No preparé mucho, simplemente fue calma. Me dediqué a dar yo daba un Instagram Live porque era el momento de los Instagram Lives a diario, ¿no? A diario, literal, me conectaba con alguien y empezaba a hablar y decía, pues ahorita lo que yo puedo hacer es ayudar a la gente, ¿no? O sea, si están pasando por algo fuerte, si perdieron trabajos, si perdieron familiares, que al final uno no pierde nada, eso es otra cosa. Pero están pasando por estos momentos de quiebre. Pues creo que lo que yo traigo les puede ayudar, ¿no? Entonces empecé a hacer así, a estar en donde sea. Y de repente a los 6 meses al año llegaba gente a un taller y me decía, es que yo te vi en un live con fulano, ¿no? Bueno, hice un live con mi cuñada sin estar yo en relación con Ceci, para que te des una idea. ¿En serio? ¿No? Sí. O sea, ¿no se conocían todavía? No, yo no conocía a Ceci. ¿Y cómo fue que hiciste el live con su hermana? Por un amigo ahí, Entonces el Cupido fue digital. Sí.
Por ahí, algo hay de eso. Ahorita mencionaste algo que me parece muy interesante y me gustaría que profundizaras. ¿Cómo que no perdemos? No pierdes nada. En realidad. En realidad no pierdes nada. Sí, o sea, a ver, alguna vez leyendo el libro de Sapiens, ¿no? que te explica cómo evolucionamos como humanos y cómo de ser nómadas y de movernos por todos lados y de acabar los recursos de un bosque y te ibas a otro, entonces se regeneraba y quizá al año regresabas y ya estaba todo otra vez floreciente con frutos y todo eso. También vivíamos desde un estilo muy nómada, ¿no? Donde literal nadie sabía de quién eran los hijos. Eran los papás, iban a casar, regresaba uno menos y era como, pues... ¿Y quién es mi papá? Pues ese es tu nuevo papá. Todos, güey, ¿no? Tenías un sagrado masculino enseñándote a vivir la vida, a cazar, güey, no sé, a recolectar cosas, a cortar leña, ¿no? Y no había esta figura de esta tierra es mía o esta pareja es mía, ¿no? O sea, nada era tuyo. Tú eras parte de todo y seguimos siendo parte de un todo. Y esa creencia de que poseemos cosas, de que conquistamos montañas o conquistamos a una pareja, a personas y de que tenemos y nos pertenece una comunidad. A veces también esa palabra me cuesta, tener una comunidad. Pues te llevan a entender que no tienes nada, ¿no? O sea, y cuando sabes que no tienes nada y que eso ya no está en ti, ese vocabulario no está en ti, cuando se van cosas de tu vida, sean seres humanos o sean cosas materiales, es como, pues todo bien, ¿no? Y yo vivo desde ese lugar, muchas cosas que me pasan, ¿no? Y yo recuerdo muy bien una vez que fui a Río de Janeiro, a Brasil, 10 días de trabajo, y en primer día llegué a Río de Janeiro y pierdo mi celular, cabrón. Y era nuevo aparte, y era como... estaba al día siguiente en Copacabana, en la playa, así, todo el mundo jugando. Y estaba en depresión total porque había perdido mi celular, ¿no? Y me sentía como un imbécil y me decía cosas y así. Y luego me di cuenta de lo que era vivir sin celular, ¿no? Y empezaba a ir a un restaurante esperando una amiga y no sabía si iba a llegar porque no tenían celular. Y veía a la gente y como la gran mayoría, pues no, pero muchos estaban distraídos en el celular, no estaban en el momento. Y luego fue una semana muy transformadora, ¿no? Pero sí sufriste la pérdida del celular. Sufrí esa pérdida del celular. Esto fue hace mucho tiempo. Esto fue en 2016, 17. Y hoy, o sea, se me siguen yendo cosas de mi vida, materiales sobre todo, no sé, unos lentes, o sea, raspan los lentes y antes era como... ¡Ruah! Yo no siento eso, ¿no? ¿Y qué fue lo que cambió? Esa percepción de que no tengo nada, de que todo es un instrumento, de que todo son herramientas, de que... ¿Pero eso dónde o cómo lo aprendiste o en qué momento? Soy parte de todo y que... ¿Burning Man fue o...? Burning Man también tiene que ver, pero es más el libro de Sapiens, desde que leí esa parte y de que desde el lugar de que pues, nada es tuyo. O sea, que llegó un punto en el que yo decía, es que yo no tengo un papá. No, o sea, es un papá. Somos seres que nos estamos acompañando en esta experiencia humana. Pero habrá un momento en el que ya no vamos a estar juntos en esta experiencia humana, ¿no? Pero seguimos siendo parte de ese todo, de ese universo, de ese Dios que está en todo. Y en ocasiones hay días que yo siento más presente a ese padre que estando en vida. O sea, hoy, estas emociones que sientes ahorita y compartes conmigo no son a partir de la melancolía de extrañar a tu padre, es el recordar esos momentos que te conectan con él. Sí. O recordarlos o son señales que a veces, o sea, ves, ¿no? O sea, que ves en cosas muy puntuales, ¿no? Como cosas muy mágicas, así de no sé, o sea, son cosas muy X, ¿no? Que dices como,
Ahí está. O sea, ahí está mi papá. O sea, ahí está. Es complejo cambiar el lenguaje porque lo sigues diciendo mi papá, pero ahí está papá, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. No es Siempre que hablo de esto, o sea, mi guerra es cambiar el lenguaje, ¿no? Porque está tan los patrones, parte de nuestra programación. El programa que ese lenguaje está ahí, ¿no? Pero sí, es algo muy bonito. Es algo muy bonito que es un desapego total de las cosas de los instrumentos que la vida te ha regalado. Que la vida te regala, ¿no? Que todos son instrumentos. Y este instrumento en particular del desapego viene como parte de tu proceso de aprendizaje y transformación posterior a el hielo y la respiración, o fue antes, o no, es mucho más. Es más reciente. Es más reciente y son señales que van llegando, ¿no? Son mensajes que van llegando. Que va poniendo uno en la mochila de lo que vale la pena. Sí. Hace poquito una señora que nos ayudó en la limpieza, me di cuenta que nos estaba robando, ¿no? Nos estaba robando big time, así de que cosas y dinero, güey. En casa, ¿no? Y jamás sentí coraje, ¿no? O sea, simplemente le dije como, oye, pues la verdad, pues ya no puedes trabajar aquí, hiciste esto, yo sé que quizá estás pasando por una situación que no necesitas. Sí, pero esto no es correcto. Pero esto no es correcto y pues ya, listo, ¿no? Y estuve una semana o dos casi sin nadie que me ayudara también. Yo también como regresando a lo esencial, ¿no? Y llegó otra señora que, o sea, es un ángel y todo bien, ¿no? Pero nunca sentí coraje, ¿no? Y porque desde ahí vivo, ¿no? Pues como, güey, o sea, no va a pasar nada en mi vida si hay $300 menos en esa bolsa que había $300. Nada, ¿no? No, pero es que es increíble cómo nos podemos amargar el día o la semana. O sea, a mí hace 2 semanas me dice mi mujer, ¿ya viste el rayón que traes en la puerta del lado derecho? Pues yo no me subo siempre por el lado izquierdo y no había visto el rayón en mi coche y estuve varios días, pero ¿en dónde pudo haber sido que me dieron, o que fue un portazo o alguien me rayó, llegó alguien a propósito? ¿En dónde me estoy estacionando? O sea, y está mi atención y mi energía alrededor de un rayón en la puerta de mi coche, o porque se perdieron los lentes, o porque cualquier cosa. Y entonces, ¿cuánta energía le está uno regalando y atención positiva que se vuelve negativa a cosas que no valen la pena? Sí. Qué importante eso. Es muy importante. Sí, no. La cantidad de tiempo y energía. O sea, ponte a pensar todo lo que haces en tu día a día para poder estar con energía viva, ¿no? O sea, si imagínate todo lo que comes, tomas agua, respiras, ¿no? O sea, que un hogar que lo construyes y demás. Y es literalmente como una especie de costo de vida, ¿no? O sea, tu día... Sí, es parte de los impuestos emocionales que pagamos. Emocionales, ¿no? Y usarlo para eso. O sea, yo te digo que no lo sientas, ¿no? Hay momentos en el que sí sientas cosas cabronas y está bien sentirlas y decir, pero no engancharte y estar mucho tiempo en eso, ¿no? Sí, no, digo, lo dice Tony Robbins y me encanta. Where focus goes, energy flows, ¿no? Entonces, realmente ¿a qué estás prestándole tu atención? ¿En dónde estás enfocando tu energía? Y sí, pues somos humanos y nos debemos de enojar y molestar o incomodar por ciertas cosas, pero ¿qué tanto vale la pena estar alrededor de esa aprensividad de una emoción o de una pérdida o de una cosa que no necesariamente vale la pena, ¿no? O sea, pasar del dolor a enseñar a otros ha sido una de tus transiciones o la transición más poderosa. ¿Cómo estructuraste tu nueva vida profesional en torno al método Wim Hof y tu propósito? Híjole, creo que nunca la he estructurado, apenas la estoy estructurando. No, digo, lo veníamos comentando ahorita en el carro y tuve una pelea dura con la estructura, ¿no? Yo estudié ingeniería, estuve, como te dije, trabajando en fábricas, en líneas de manufactura, eficiencia,
Procesos, tiene sistemas. que ver procesos, sistemas y vaya, hay mucho de mi personalidad que es así todavía. Sí soy muy perfeccionista, tengo atención al detalle y cosas así, pero en la parte de estructura laboral nunca he hecho algo fuerte y simplemente me he dedicado a fluir completamente y estar como muy receptivo a lo que va sucediendo y voy respondiendo y me ha ido muy bien así. Pero creo que me pasé de lanza, ¿no? Entonces ahorita estoy en un punto en el que estoy reestructurando varias cosas y tener líneas más puntuales de trabajo para hacer que pues esto que ya estoy haciendo pues llegue a más personas, ¿no? Que llegue, que haya continuidad, que Y escale como empresa, ¿no? O sea, al final como de cuentas, organización, como empresa. qué belleza poderte dedicar y que tu propósito sea el conectar con otras personas y ayudarles a transformar sus vidas y a ver resultados. O sea, no hay satisfacción más grande que ver esos casos de éxito que seguramente tienes muchos de gente que no conoces y que te habla Juan Pablo y te pone un mensaje en redes. Así como a ti te transformó la respiración y el hielo, a mí me ha ayudado en esto y aquello. Sí. Pero además es un negocio. Claro. O sea, y hoy tienes una agenda muy ocupada en donde tienes talleres con cierta frecuencia de distintos niveles, pero además has iniciado una carrera como speaker, ¿no? En donde están en distintos foros compartiendo tu experiencia y ayudando y educando y inspirando a más personas. Pero sin duda el cambio del mundo corporativo al mundo del wellness y siendo tú un eje dentro de ello como empresario independiente, no dependiendo ya de un salario, sino ya dependiendo de levantarte todos los días y hacer y programar tu agenda y organizarte para tener ese ingreso que necesitas para vivir y para crecer y para lograr tus objetivos. ¿En qué momento has sido ya caer en cuenta de, ok, esto es real, ¿no? Esto lo tengo que organizar, tengo que contratar una persona, tengo que contratar 2 personas, necesito gente que me ayude en esto. ¿Se dio de forma improvisada o ha habido una planeación? No, o sea, creo que un ejercicio que me ayudó mucho a empezar a estructurar más fue justo el Well Mastery de Javier, Moro, Pablo y Alan, que yo soy parte de ese movimiento, retiro inmersivo también, de 3 días donde hablamos mucho de cómo el bienestar físico, emocional y mental está totalmente conectado al bienestar y seguridad financiera, ¿no? O sea, que van de la mano, ¿no? Que no hay uno, que no porque tengas más de uno, pues ya puedes comprar el otro, ¿no? No puedes comprar salud, ¿no? Eso se tiene que estar balanceado. Tiene que estar balanceado. Y creo que como tener más claridad sobre cómo se manejan esos dos mundos. Yo estaba una persona como muy sana en todos los sentidos, pero seguridad financiera nunca le puse atención, ¿no? Porque siempre veo que hay y que llega. Y de alguna forma se resuelve. De alguna forma se resuelve y no lo veo no lo veía como algo que me quitara enfoque o como algo que me, no es que me quitara enfoque, sino como algo importante. Pero hoy sí lo veo como algo importante porque si yo soy más estratégico en esos esfuerzos, pues o sea, los mensajes y las prácticas llegan a más personas y 2, pues hay una retribución económica más grande para el equipo que está trabajando conmigo y para mí y para el patrimonio que quiero hacer para poder pues, procrearme y vivir en este mundo complejo, ¿no? Pues al final todo en esta vida cuesta y hay que darle el respeto a el trabajo y al valor que generamos con nuestro trabajo. Y como sabes, el principal propósito de Game Changers es inspirar a una nueva generación de empresarios digitales y creadores a emprender y a ver su actividad creativa
como una verdadera profesión, ¿no? Y como verdaderos empresarios, ¿no? Como se dio que a través de ser youtuber ahora soy periodista, como lo platicaba ayer con Luis Cárdenas, ¿no? O sea, hoy ya no necesitas del medio tradicional para ser periodista y tú eres tu propio medio. Y tú eres un claro ejemplo de cómo la transformación de vivir una enfermedad y encontrar a través de una técnica de respiración y impacto de la temperatura con el frío, salvó tu vida. Uh-huh. ¿Qué desafíos enfrentaste en ese momento en donde tuviste que enfrentar compartir tu historia públicamente? O sea, ¿ya eras alguien que se había parado a hablar en público o enfrentaste algún tipo de miedo, pánico escénico o incomodidad? ¿Y cómo lo trabajaste? Vaya, o sea, creo que a mí me chocaba hablar en público. Sí, yo siendo que todo mi trabajo corporativo era hablar en público y era presentar cosas y era consultor. Y yo cuando llegaba el VP de mi último trabajo, pues me ponía nervioso. En una sala de juntas. La sala de juntas y cosas así. Y luego, o sea, creo que fue como el trabajo de respiración que empecé a hacer, ¿no? O sea, el entendiendo que si llegaba una emoción de estas, si respiraba, se bajaba, ¿no? Y luego como que soltando un poco el control también de los outcomes que yo quería lograr y simplemente conectar mucho con mi esencia y transmitir desde ahí, ¿no? Transmitir desde el corazón es algo que me dicen mucho, y antes de cualquier evento yo siempre estoy literal con los pies en la tierra viendo el sol si se puede, y estoy así como, no, ¿a qué vengo aquí? Hablando de mí mismo y no sé qué, y entro desde otro lugar, ¿no? Sin preocuparme por el outcome, sino más bien conectado desde mí para los demás. Y se me empezó a quitar todos esos miedos. O sea, creo que el miedo más fuerte que tuve fue dar el primer taller abierto al público donde la gente había pagado por ir. No sé dónde te digo que fue este señor Carlos. Ese sí fue... O sea, no dormí un día antes. Y cuando se acaba y que todo el mundo estaba feliz y rayado y demás. ¿Sabes quién también estaba? El hermano de Humberto Herrera también estaba ahí en ese tipazo. taller. Sí. Primer taller, ¿no? Y a partir de ahí nunca tuve como pánico escénico o algo así. Hace poquito hicimos un taller de stand-up. ¿En serio? Sí, con unos amigos ahí. Y tuvimos de maestra Alexis de Anda, una gran comediante. Para mí es de lo mejor que tiene México, sin duda. Y nos dio varias clases y demás. Y me puse muy nervioso, güey. O sea, estaba con la boca seca, como nunca me había pasado desde esa vez, yo creo, ¿no? En años. Sí, porque aparte hablar en público tiene como distintas facetas, ¿no? O sea, yo desde chiquito siempre me ha gustado hablar, platicar, pero no es lo mismo estar en una sala de juntas, liderando una junta o participando en una junta, que pararte en un escenario. O me acuerdo la primera vez que me invitó Luis Cárdenas a MBS a hablar de política, la verdad es que yo me estaba mareando y estaba a punto del vómito, ¿no? Y sin duda el momento en el que tú empiezas a compartir con un taller, ¿no? Con clientes que están pagando, pero ya pararte en un escenario como en el que yo te vi, y aparte eres un gran speaker, o sea, la forma en la que platicas tu historia no es igual hacerlo en un podcast o con los cuates, que pararte en un escenario frente a 500 personas, 1000 personas y compartir con impacto tu historia y realmente tocar los corazones como lo hiciste conmigo. ¿Es algo que has ido domando? ¿Es algo que has ido practicando? ¿Qué recomendaciones para quienes nunca lo hemos hecho a ese nivel
nos puedes regalar? A ver, gracias por reconocerlo. Vaya, ese fue bastante potente, esa conferencia donde nos conocimos, ciclo de conferencias. Y yo creo que es práctica, ¿eh? O sea, yo creo que es la práctica es del maestro, literal. Dos cosas, práctica y conectar con el corazón y hablar desde la esencia. ¿No? Eso es como lo que yo le podría decir a cualquier persona que se va a animar a hacer esto, ¿no? O sea, ensayar, practicar, o sea, hacerlo varias veces. Obviamente, si me pones hace 6 años en ese escenario, me hubiera puesto muy nervioso, pero pues, he dado cientos de talleres, ¿no? O sea, no sé cuántos he dado, ni le perdí la cuenta, donde me paro enfrente de gente, ¿no? Y donde no hay nervios, vaya, o sea, no. O sea, me siento bien, me siento muy bien adentro de un escenario. ¿Te sientes cómodo? Se te ve muy cómodo. cómodo. Pero antes, ¿tienes algún ritual para prepararte? O sea, obviamente un ejercicio de respiración. Respiro muy lento. Tú atrás de un escenario me vas a ver entre 5 y 10 minutos, si puedo 10 respirando muy lento. ¿Tú solito? Yo solo, muy lento. O sea, ¿te pones audífonos, escuchas algo de música? Estoy literal viendo lo que está pasando y estoy respirando lento. Así cierro los ojos. Estoy respirando pero muy lento. Lo más lento que se puede. Como unas 5 respiraciones por minuto. A veces menos. Y eso te hace entrar como un flow increíble. ¿Practicas frente al espejo en casa? No he practicado frente al espejo, fíjate. Porque digo, al final, sin duda, tener un ritual, irlo practicando, a mí me pone muy nervioso. O sea, y he dado conferencias y recuerdo la primera cumbre mundial de comunicación política que me invitaron a dar una plática en Cartagena, Colombia. Estaba yo a punto del desmayo. O sea, y termina el evento y doy la plática y maravilloso, pero la siguiente fue aquí en México, en el Sheraton del Centro Histórico, y mi presentación se trabó. Me quería yo morir, porque aparte tenía yo todo ensayado. No, fue en Cancún esa. Tú me preparaste el video y de repente el clicker y no estaba muy lejos y tener que pues no improvisar, no es stand-up. No es improvisar, pero sí resolver, porque, o sea, pero yo lo que quería en ese momento, ¿sabes a qué? Ahorita no me acordaba. Me sentí como la primera vez que me metí a los hielos contigo. O sea, me quería salir en ese momento y decir ya a la fregada con esto, ¿no? Pero pues no puedes. Y tienes como que entrar en ese trance. Pero al final el dominio de ese pánico escénico, el dominio de hablar en público y sobre todo el atreverse, ¿no? Es algo que en mi caso estoy tratando de practicar todos los días y me lleva a muchas veces, y me ha llevado a paralizarme, a decir mejor, o sea, qué necesidad o para qué hago esto, tener estas conversaciones frente a una cámara. Las primeras que empecé a practicar hace 3-4 meses, poníame muy nervioso. Ahorita ya como que voy aflojando el cuerpo y he tenido la buena onda y por eso hago estas preguntas, porque al final yo quiero aprender de quienes ya veo en un escenario y dices, qué manera de dominar y de conectar su tema, su mensaje con la gente. Y no es un performance. No se siente actuado, se siente auténtico, pero fluye, ¿no? Y veo ese trance y dices, yo quiero saber cuál es su hack, ¿no? Gracias, hermano. Sí, yo creo nuevamente es práctica y conectar con tu esencia y respirar lento. Eso lo respirar lento, muy lento. Has guiado a cientos de personas en su propio proceso de transformación. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha conmovido o marcado? Híjole, hay muchísimos. Es que no hay uno en especial, pero te podría mencionar varios. Y los menciono mucho en mis talleres porque es como muy impresionante ver cómo hay gente que lleva atorada en un como ciclo de años, a veces, de meses, donde
no sé, quizá hay gastritis, quizá hay artritis, quizá hay depresión, quizá hay you name it, o sea, lo que sea. Y siento que lo que me ha tocado hacer a mí de este lado es ser la guía. O sea, yo no le cambio la vida a nadie. O sea, yo soy la guía que le enseño a la gente a cómo ellos pueden empezar a cambiar patrones y moverlos, ¿no? Y a través de la respiración y estos eventos de choque en el frío, donde literal como que hay un cortocircuito. Sí, hay algo que un fusible que se funde o que se prende. Que se funde, ¿no? Porque son cosas que la ciencia todavía no puede explicar, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo por meterte una tina de hielos te cambia por completo y apagas por completo síntomas como artritis? O sea, imagínate una señora que lleva 15 años con artritis, hoy ya no sufre de eso porque decidió respirar todos los días y bañarse con agua fría todos los días. Ni siquiera se mete al hielo, ¿no? Con un regaderazo. Porque respira todos los días y se baña con agua fría todos los días. El regaderazo con agua fría, ¿cuánto tiempo es lo recomendable? Lo ideal es que no prendas el agua caliente, ¿no? Eso es como todo tu proceso de baño, o sea. Sí, eso es como lo más óptimo, ¿no? Y obviamente los primeros 10 segundos son fuertes, respiras lento, te pones flojito y tu cuerpo se adapta y listo. No hay una persona que no pueda no hacer esto. Literal, o sea, eso es totalmente nuevo, el rollo de bañarte con agua caliente. Lleva poco tiempo, lleva nada, lleva 100 años, yo creo. Y así éramos antes, ¿no? Entonces... aquí estamos. Aquí estamos y te bañas con agua fría y respiras lento, tu cuerpo se adapta y ya se acaba ese sufrimiento, ¿no? Estos casos que mencionas, que son muchos y que asumo son la principal satisfacción que te hace levantarte todos los días de hacer lo que haces más allá de la parte empresarial. Son casos que van desde lo emocional hasta lo profesional y obviamente lo físico. O sea, los beneficios del hielo y la respiración, ¿hay algo en particular en que sea así como el highlight de los beneficios o es muy amplio? Es como la pomada del tigre que venden en el metro que cura juanetes y limpia malos pensamientos. Yo creo que son prácticas que te hacen reconocer lo que ya eres tú, ¿no? La naturaleza que ya eres tú, y la naturaleza es muy sabia y nos hemos alejado de esos estados naturales. Entonces, cuando tú ves que eres capaz de meterte una tina de hielo, bañarte con agua fría, y que si trabajas la respiración, pues te sientes distinto, es una manera de entender que algo totalmente natural, que no es un medicamento, y otra vez no estoy encontrando medicamentos, pero algo que es natural, genera esos cambios en ti, te hace voltear a ver que lo natural funciona y funciona muy profundo en el largo plazo cuando lo haces todos los días, ¿no? O sea, no es la respiración y no es el hielo, sino es la constancia. Es la constancia de hacerlo y de meter cosas que hacen sentido, que te regresan a la naturaleza, ¿no? O sea, meterte a los hielos no es como aventarte un paracaídas. No. O sea, no es así por deporte extremo, por la anécdota. O sea, el efecto lo vas a ver en tu vida como yendo al gimnasio todos los días y repitiendo. Y la práctica más fácil de los hielos es bañarte con agua fría. O sea, como te decía, esta señora no se mete a los hielos, no tiene la manera de meterse a los hielos así como lo hacemos ahí en la casa, lo hicimos hoy en el depa y se baña con agua fría y respira y listo. Y artritis, bye. ¿Hay una correlación o funcionan de forma independiente los hielos y el impacto térmico en el cuerpo? ¿Tiene que estar acompañado de la respiración para que funcione mejor? ¿O es respiración tiene sus beneficios, impacto térmico tiene sus beneficios? Si los haces juntos tienes más beneficios. Así literal como lo dijiste, ¿no? Okay. O sea, cada uno tiene sus beneficios, pero si lo haces juntos es muy potente. O sea, porque yo me sigo metiendo no a los hielos, a mi frío, no tan intenso como el de hoy, pero voy a llegar a eso y quiero ir practicando hacia ello porque sí me siento mejor
que no haciéndolo antes, ¿no? Pero yo todavía me meto y hoy me porté muy bien porque estabas tú y estaba Eddie ahí grabando, pero yo todavía, pues, hijo, y así miento madres, funciona mejor si hago mis respiraciones Antes, profundas. claro. Antes sí. Sí. Lo ideal es hacer la respiración antes y luego te enfrentas al frío. Ok, sí, porque al final es también hacerlo de la mejor manera. Y digo, para eso hay talleres y hay coaches y hay acompañamiento. Hay música que te hace tener la experiencia y gozar los beneficios. Y de repente pues, me pone mi playlist metálica y lo hago con Give Me Fuel, Give Me Fire. Entonces es una experiencia intensa. Pero durante el día siento, ahorita lo sigo sintiendo. Eso ¿no? se siente todavía, ¿no? O sea, la de hoy estuvo muy intensa, pero padre, no la sufrí como la primera vez y es algo que quiero ir practicando, ¿no? Por eso te preguntaba de esto, de si es algo que haces una vez al mes, tienes que ser todos los días. Es todos los días. Y literal, es bañarte con agua fría. No tienes que meterte al hielo, es bañarte con agua fría. Eso me lleva a esta siguiente pregunta. O sea, ¿qué elementos crees que son esenciales para una transformación sostenible y profunda en la vida de cualquier persona? Pues el elemento más importante que lo hemos mencionado es la práctica diaria. Es la práctica diaria y estar con uno mismo, saber estar con uno mismo en cualquier situación que viva uno, ¿no? Buscar guías también, buscar gente que te pueda contener, ¿no? O sea, abrirte a recibir, ¿no? Eso es complejo en muchas ocasiones. Tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Yo antes me la quería que era Don Chingón, la soberbia. Lejos, ¿no? La soberbia. Y vaya a entender que por más libros que estudiemos y por más conectados que estemos, siempre hay aprendizaje y mensajes en cualquier ser humano, literal, cualquiera. O sea, hasta en esa señora que estuvo en mi casa trabajando y que robó, o sea, me enseñó muchas cosas. Fue una maestra y dije, pues no tengo nada más que darle que amor y qué chingón que me pudo agarrar cosas porque yo sé que a ella le beneficiaron, ¿no? Y le hicieron su vida más fácil. Y en todo, o sea, en todo hay. En la persona que te tira trancazos, corajes y demás, siempre hay un aprendizaje, ¿no? Y es tener la perspectiva de parar, respirar, procesar y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante. ¿Cómo es tu ritual de todos los días? Hoy tuve la oportunidad de vivir una parte y te agradezco la invitación a tu casa, el hielo, el café. Pero ¿cómo es ese ritual o práctica, hábito que te centra y te hace arrancar tu día con la mejor energía y con el enfoque que necesitas? Bien, a ver, creo que el primer paso es no ver el celular, tenerlo en modo avión. Lo tengo en modo avión, tengo música solamente descargada. A veces tengo descargadas guías también y estiro mi cuerpo 5 o 10 minutos. Hago cualquier técnica de respiración que necesite en ese momento. Digo, hay muchas técnicas. Generalmente me meto al hielo después de eso y hago ejercicio en mi casa de peso. Después del hielo, sí. Y de ahí me voy a entrenar algo también, ¿no? O sea, hay veces que voy a caminar, hay veces que voy a la bicicleta de montaña, hay veces que voy a una clase de funcional, clase de yoga, ¿no? O sea, como no tengo algo así que hago todos los días. Regreso a casa, desayuno y empiezo mi día, ¿no? Trabajo, trato de comer 2 veces al día, más o menos. ¿A qué hora dejas de comer en la tarde? Aproximadamente a las 6 de la tarde, más o menos. Entre 10 y 6 es como para mí la ventana ideal para comer. No más de eso. Hay veces que lo hago más, ¿no? Cuando el día está muy ocupado, pues, tengo una ventana de ayuno más larga. Hay veces como una vez al día también, ¿no? Y así. ¿Cómo domas? A mí me ha costado mucho trabajo. Estoy tratando de dejar de comer a las 6 de la tarde
Pero de repente entra el antojito, ¿no? O sea, estoy viendo la tele con mi esposa y, híjole, soy muy malo para el antojito, la neta. ¿No tienes antojitos? No. Sí tengo antojitos y sí caigo. Entonces... ¿Y qué es lo mejor para el antojito? No me lo tomo tan en serio, la verdad. O sea, no soy así tan rígido acá a las 6, ¿no? Y si te invitan por unos... estuvo mi mamá esta semana unos tacos, aquí, te los vas y te los echas. Me los echo y iba a dejar de comer azúcar. Llevo una semana sin café y sin suplementos y sin nada ahorita. Quiero dejar descansar el cuerpo. Y la idea era dejar de comer azúcar también, ¿no? Pero está mi madre acá y me hizo un pie de manzana que me encanta. Entonces ahí lo tengo. Estoy comiendo pie de manzana todos los días con un chingo de azúcar. Y tampoco soy tan rígido, ¿no? Entonces, como mientras tú reduzcas la cantidad de cosas que sabes que te intoxican y acortes la ventana de comida cuando no tienes temas hipoglucémicos, por ejemplo, pues creo que es una práctica muy poderosa, ¿no? Al final inventamos el comer 3 veces al día en la revolución industrial. Eso es un invento reciente. Sí. ¿No? O sea, el ser humano siempre ha ayunado mucho tiempo. O sea, la ventana de comida es muy corta. Tú te despertabas, éramos recolectores, cazadores y nos íbamos a buscar, ¿no? Ya que encontrábamos y regresábamos a casa, pues prendíamos fuego, cocinábamos y bailábamos, ¿no? Eso era lo que así era la vida antes. Era muy simple. Era muy presente. No había nada más que eso. Sí, no, y ahora, pues obviamente el modelo consumista nos lleva a grandes porciones y estar comiendo el Big Hefty American Breakfast, el Grand Slam, ¿no? Y huevos, salchicha, tocino, pancakes. Y ese es el desayuno ideal, cuando en realidad pues es pura porquería. Es pura porquería. Pero pues al final, yo hasta hace poco empecé a descubrir que eso no es el desayuno correcto y hace falta esta información. Pero en realidad, ¿cómo haces que cuando tienes toda esta información y que ya sabes que hay ciertas cosas que te hacen daño, cuando te das ese permiso y no te lo tomas tan en serio, no sentir culpa? Pues sí, yo no siento culpa. Ahorita el pie de tu mamá no te genera culpa. No, dices, genera culpa, me genera mucha felicidad. Claro. Pero mientras tú sepas que y eres muy consciente de que la gran parte de tu semana y día y demás estás cumpliendo con la dieta o estás haciendo cosas que te generan bienestar, no pasa nada si de repente no creo que lo rompas, pero pues te salgas de esa línea o de ese cuadro. Ahora es distinto cuando estás en un proceso pues intenso de enfermedad, detox, por ejemplo, ¿no? De detox. A ver, algo que no mucha gente sabe es que yo cocinaba toda la comida que me comía durante mi proceso de enfermedad. O sea, yo era tan picky que tenía que saber todos los ingredientes que tenía mi comida. Te volviste obsesivo. Me volví obsesivo y porque la verdad es que los ingredientes más convencionales que tienen casi todos los alimentos, como el aceite vegetal y la sal, ¿no? Son de pésima calidad. Si tú vas a un restaurante bueno, están cocinando con ingredientes muy pobres, ¿no? Que distorsionan diferentes sistemas del cuerpo. Y ahí, cuando estás en un tema que está tu cuerpo desbalanceado, sí hay que ser muy estricto. Pero si eres una persona que afortunadamente tienes balance y estás con buen estado de salud y duermes bien y demás, sí te puedes dar ese lujo de salirte de la línea y de intoxicarte tantito, ¿no? De darte el gustito de intoxicarte. Sigue siendo hormesis eso. Claro. ¿No? Hace poquito ahorita está muy de moda el rollo de alcohol no y no sé qué, y ya está súper penado y sí, claro, hay gente que tiene temas de adicciones fuertes y en general no en el largo plazo no te va a generar un bienestar, pero un doctor, influencer ahí, millones de followers, o sea, un güey que yo leí justo cuando estaba en mi proceso, o sea, de técnicas para ver cómo complementaba. Dice, a ver, el vino no es malo.
El vino es una copa al día, 2 copas. La gente que vive en los blue zones toman alcohol todos los días. Viven 100 años o más y tienen un estado de cognición increíble y todo esto, ¿no? Entonces, o sea, obviamente el exceso y el abuso de las sustancias tóxicas, pues sí te puede generar desbalances importantes. Y sí, y sí, o sea, es todo con medida. Y como dice el anuncio, nada con exceso. Nada con medida. Todo con medida. Todo con medida, exacto. Y que Juan Pablo, no sabes de verdad lo feliz que estoy que estés aquí, de poder apreciar con una profundidad mucho mayor de lo que ya había visto en muchas entrevistas tuyas, de tus conferencias, de el curso, tu contenido en redes, pero tener esta conversación realmente para mí ha sido muy especial y te lo agradezco muchísimo. En Game Changers tenemos una tradición en este podcast naciente. Para mí la música es vida y la vida es música. Me encantaría cerrar con que nos compartas tu playlist de Game Changer. ¿Cuál es esa canción que podría ser tu himno personal? Fíjate que hoy en la mañana la quería escuchar y no la escuché. No, que es una canción muy bonita. No tengo una canción, pero la canción que hoy necesito escuchar y quiero escuchar. Va cambiando. ¿no? Y es una se llama Mar de Leva. Mar de Leva, así como todo pegado. Creo que es Mar de Leva con V. Y la canción se llama Love Song. No es Eduardo Castillo con otros 2 chavos que hoy se llaman Mar de Leva. No me acuerdo cómo se llaman en su grupo. Aguaré se llaman. Y antes eran este grupo que es puro instrumento, así se van tocando y voces y ni siquiera tiene palabras la canción, pero te lleva a un viaje muy bonito, ¿no? Porque tienes un muy buen gusto musical. Ese ejercicio de meditación con la respiración acompañado con esa música y ese sistema que tienes, les recomiendo que tomen, por favor, ese taller. Es una maravilla. Gracias, hermano. ¿Qué canción, si tu vida fuera un documental, una película, una docuserie, qué canción estaría en los créditos finales? Hay una rola buenísima. Se llama... pero no tengo así el nombre aquí a la mano. Es de Marvin and Guy. Marvin Gaye. No, es Marvin and Guy. Ah. O sea, es un DJ. Ya. Es un DJ que vino un amanecer en Trópico hace muchos años. Y la rola se llama así como un journey. Híjole. No tengo el nombre, pero es The Train of Fantastic se llama la rola. Train of Fantastic de Marvin and Guy. ¡Qué buen nombre! Está buenísimo, ¿no? Los voy a buscar. Es un rolón y tiene una letra increíble, ¿no? Me encontré a Toño Vilchis, el creador de Trópico, uno de los socios de Trópico, la semana pasada. Nunca he ido a ese evento. Dicen que es padrísimo, ¿no? Sí, yo hace mucho que ya no voy. No, creo que los 2 pasados no fui. Pero sí fue uno que fui muchos años, del 2017 al 2021, 22, no sé cuál fue el último. Mucho artista muy bien curado. A ver, y qué bueno que lo traes, porque ese es un punto importante en mi proceso de enfermedad. O sea, ese amanecer con ese DJ, yo llevaba como unos 7 meses en antibióticos, con una carga emocional enorme. En 2019, ¿no? Carga emocional enorme de todo lo que he vivido, por qué esto. Me sentía bien. Y ese fin de semana dije, pues, a ver, güey, o sea, no voy a tomar antibióticos 3-4 días y voy a pasarla bien, ¿no? Y me amanecí escuchando música electrónica y tuve una sensación de que se me quitó el peso de encima, ¿no? Un estado de flow hermoso, bailando en la playa, en el sol y así. Y fue un gran momento de release, ¿no?
Y ahí entendí este rollo de por qué el rave es tan importante, ¿no? Por qué bailar y meterte horas a un estado de trance, ¿no? Colectivo. Colectivo te libera de muchas tensiones y emociones que vas acumulando, ¿no? Que se van acumulando. Y pues le damos gracias a tu amigo. Sí, no se trata nada más del reventón, se trata de esa conexión con la música, con soltar, ¿no? Y ahí las sustancias son las que le dan luego un sentido, una connotación negativa a los raves, pero en realidad los raves son esa evolución de los rituales chamánicos. Claro, bailar con tambores en el fuego, güey. Sí, ¿no? Todos alrededor. Sí. La misma cosa. Sí. Ahora sí que conectarte con tus raíces. Y hace rato que me compartías de Burning Man, sí es algo que algún día he tenido desde hace muchas ganas de hacer, pero sobre todo ir con la gente correcta. Ya te comprometí. Por último, este movimiento se construye a través de conexiones. ¿A quién consideras un verdadero game changer que debería estar sentado aquí en esta silla compartiendo su historia con nosotros en un próximo episodio? Mira, yo creo que ahorita se me viene a la mente Javier Morodo, ¿por qué no? O sea, hemos estado haciendo algo muy chido. O Pablo Sánchez, que ellos dos son seres humanos geniales. Pablo, a Javier nunca he visto su contenido en redes y me encantaría. Estuve mandando mensajes con él la semana pasada, pero Pablo, qué buen contenido. Estuvo también en Business Masters Live. Sí. Y qué contenido tan revelador también en el mundo de las finanzas, ¿no? O sea, es que es por eso Game Changers son de todas las industrias, de todos los walks of life. Hay tantas voces que nos inspiran y que nos mueven y me va a encantar poderlos tener a los dos, aquí y a tantos más. Mi querido Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. No se pierdan, por favor, todo el contenido, todo lo que comparte Juan Pablo con el mundo es verdaderamente maravilloso y por eso es un game changer y está aquí el señor de los hielos en Instagram y en todas las redes. Y bueno, pues sin duda esos talleres valen mucho, mucho la pena. Nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers. No olviden suscribirse, poner la campanita y compartir este contenido con todas las personas a quien quieran y no quieran, porque al final este movimiento crece gracias a su apoyo. Entonces nos vemos aquí la próxima semana. Mil gracias, Juan Pablo. Gracias, hermano. Encantado. Qué belleza. ¿Cómo te sentiste, cabrón? Muy bien, me ayudó mucho,